nosotros siempre vamos a necesitar poder generar movimientos. Y esos movimientos, pues para poderlos generar, yo necesito primero que todo entenderlos, ¿sí? Entender qué es ese movimiento, para qué es ese movimiento, para después proceder a buscar el componente mecánico que me genera ese movimiento. Entonces veníamos hablando de esto. Perdón, yo ya les vuelvo a compartir, que es que me aparece como la pantalla partida y necesito que me aparezca full. Perfecto. Entonces estamos hablando de esto, que pues esa necesidad de movimiento, yo necesito que se muevan las válvulas, que en este caso pues las válvulas están haciendo el papel del seguidor, pero pues esas válvulas se tienen que mover en sincronización con la carrera del pistón para poder obtener una combustión eficiente. Entonces decíamos que era necesario caracterizar el movimiento, ¿sí? Caracterizarlo, es decir, ¿qué va a suceder? ¿Cuándo se va a abrir y en cuánto tiempo se va a abrir? ¿Se va a cerrar? ¿En cuánto tiempo se va a cerrar y cuánto tiempo va a mantener cerrada la válvula? Y vuelvo y les reitero, pues estos periodos de tiempo que aparecen aquí necesariamente van de la mano con la aplicación que usted esté haciendo. Por decir, digamos que usted quiere hacer un autómata guitarrista, ¿sí? Usted quiere simular la mano del autómata tocando la guitarra. Entonces, dése cuenta que realmente el movimiento es que un sub y baja de la mano constantemente. Entonces, si nosotros nos imaginamos cómo sería el movimiento, pues va a ser el seguidor sube y baja, sube y baja, sube y baja constantemente para poder estar haciendo ese movimiento. Entonces, miren cómo es que nosotros procedemos. La caracterización del movimiento, pues lógicamente, ¿qué me está diciendo? El movimiento del seguidor, cómo se va a mover, ¿cierto? Lo expresamos, esta misma información que está aquí, la necesito expresar en términos de desplazamiento angular de la leva en vez del tiempo. Entonces voy a coger ese 3 segundos que tengo aquí y voy a decir esto en grados, ¿cuánto es? Voy a coger estos 4 segundos y voy a decir esto en grados, ¿cuánto es? Porque esos grados me van a decir, ve, mira, cuando montes la leva sobre tu eje, cuando la leva gire 40 grados, el seguidor va a estar en su punto máximo. Y después cuando la leva gire otros 30 grados, va a estar en su punto inferior. Bien, entonces, yo podría llegar y decir por encima, bueno, entonces ya no voy a hablar de 3 segundos en el primer segmento, sino que voy a decir que se va a demorar 60 segundos. Ya no voy a decir que en el primer segmento se va a demorar 4 segundos, sino que va a decir que en el segundo segmento se va a demorar o va a pasar 122 grados de rotación de la leva. Necesito construir una relación directa entre los tiempos del seguidor y rotación de la leva. Y cuando yo hago eso, ya sea que lo haga para el seguidor o ya sea que lo haga para la leva, y entendamos que si lo hago para el seguidor, estoy hablando en el eje X de tiempo. Si lo estoy haciendo en la leva, estoy hablando en el eje X de ángulos. Cualquiera de las dos formas lo tengo que registrar. Tengo que hacer un registro gráfico de eso. ¿Listo? Entonces, aquí yo pongo desplazamiento del seguidor contra el tiempo, ¿cierto? O desplazamiento angular de la leva contra el tiempo. Miren aquí un esquema de funcionamiento. Lo que yo les decía, divido el movimiento total en un número de segmentos. En este caso tengo 8 segmentos. En cada segmento especifico qué va a pasar, ¿sí? Entonces miremos y concentrémonos solo en lo que les voy a resaltar. No miremos las otras cosas. En el primer segmento va a haber una subida, en el segundo un detenimiento, en el tercero una bajada, en el cuarto un detenimiento, en el quinto una subida, en el sexto un detenimiento, en el séptimo una bajada y en el octavo un detenimiento. Miren que también necesito saber cuánto se va a demorar. En la subida va a arrancar en 0 grados y termina en 60. En la bajada pues arranca desde 60 y termina en 90. Y esto lo puedo tener tanto en ángulos como en grados. Ahora, perdón, en ángulos como en tiempo. Ahora la siguiente parte que es de interés es esta de acá. Me están diciendo cicloidal, seno modificado, trapezoidal modificada, armónica simple.
Lo que me están diciendo es, en cada segmento, por ejemplo, en el primero, ¿cómo voy a hacer para ir desde este punto hacia este punto? Pues porque quizás la forma más rápida es pensar, profe, pues tiro una línea recta y sale. Sí, estoy de acuerdo, yo puedo tirar una línea recta y sale. Pero mire que ahí me están diciendo cicloidal. Cicloidal. Entonces me están diciendo que para moverme acá, me voy a mover de esta forma. Y eso tiene un sentido lógico. Tiene un sentido lógico porque pues acordémonos que la derivada del espacio con respecto al tiempo es velocidad. Y la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es aceleración. Entonces, si yo tengo una línea recta, divido la línea recta, perdón, derivo la línea recta, me da una constante, obtengo velocidad constante, pero si derivo la velocidad, voy a obtener aceleración igual a cero. Y eso me va a generar unas incongruencias que ya vamos a entrar a mirar. Entonces, de aquí se deriva la ley fundamental de diseño de levas y dice lo siguiente. La función de desplazamiento o la función de leva debe ser continua en la primera y segunda derivadas. Ojo, el que sea continua, ¿qué me está garantizando? Que en cualquier instante de tiempo la función es continua, no tiene saltos, no tiene huecos, no tiene gaps, como se dice en inglés. Es continua. En la primera y segunda derivadas de desplazamiento a través de todo el intervalo. Listo. Aquí como una anotación, la función de rapidez de aceleración debe ser finita a través de todo el intervalo. Listo, es como una cuestión bien importante y significativa. Primera y segunda derivada de la función de desplazamiento tienen que existir. Aquí me dice, el programa de movimiento no puede definirse por una sola expresión matemática. Debe definirse por varias funciones distintas, cada una de las cuales define el comportamiento del seguidor a través de un segmento. Vuelvo y reitero, estas funciones deben tener continuidad de tercer grado, la función más dos derivadas en todas las fronteras. Y mire que aquí yo debo ver lo siguiente, las funciones de desplazamiento, velocidad y aceleración no deben tener discontinuidades en ellas. ¿Por qué no las deben de tener? ¿Qué sucede cuando usted en un periodo de tiempo o cuando usted va en un carro a toda y usted tiene que frenar en un instante de tiempo muy pequeño? ¿Qué siente usted como pasajero? ¿Qué siente usted como conductor? ¿Qué siente usted? La inercia, ¿Perdón? la inercia, como el... Inercia. De una, ¿sí o no? Si usted frena casi que en seco, el carro lo tira hacia adelante, a intentar salirse por el parabrisas. Aquí va a ser lo mismo. Si yo estoy discontinuo, si mi función es discontinua, eso quiere decir que para un instante de tiempo, para un tiempo 10 segundos, yo puedo tener un valor de 0, pero al mismo tiempo puedo tener un valor de 50. Esa discontinuidad genera un cambio brusco en el funcionamiento de la leva que se puede ver reflejado en problemas dinámicos. Observemos acá, aquí estamos viendo pues que cuando yo aplico una cicloidal, miren ahorita si ya no miremos tanto el diagrama, sino la función que utilicé para moverme en el segmento. Listo, mire que aquí para ir en el segmento 1 utilicé una cicloidal. Y miren que la cicloidal tiene una función continua, es una función continua, que tiene una primera derivada, ¿por qué me está saliendo este color? Que tiene una primera derivada que es continua, tiene una segunda derivada que es continua. Y pues esta tercera derivada, que es algo que se llama golpeteo, que no lo vamos a entrar a mirar ahorita, también es continuo. Observemos también la seno modificada. La seno modificada es una función continua. Si la derivo, la derivada del seno es coseno, el coseno es continuo. Y si vuelvo y derivo, sigo obteniendo funciones continuas. Listo. Vamos entonces ahorita a mirar el por qué yo no utilizo una línea recta en el desplazamiento. Bien, sabemos que aquí hay detención y pues si el aparato está, si el seguidor está detenido, pues el seguidor no va a tener velocidad, no va a tener aceleración, entonces por eso observamos que en esta parte es cero. Y por eso observamos que en esta parte es cero. Ahora, digamos que por cualquier razón, usted el viernes a las
4:10, 4:20 de la tarde ya está cansado porque está en clases de las 7 de la mañana y no prestó atención a lo que yo le dije. Y en su vida profesional, usted dice, voy a diseñar esa leva y voy a sacar el diagrama del seguidor como esta línea recta, ¿cierto? Entonces miremos lo que pasa cuando yo hablo que una discontinuidad. Si esta línea recta yo la llamo y igual a 3x y la derivo y con respecto a x, entonces voy a decir que esto es igual a 3. Entonces me quiere decir que este valor es igual a 3. Mire la discontinuidad en la velocidad. Miren que yo le estoy diciendo que cuando yo me acerco a este punto, por este lado, el valor tiende hacia dónde, hombre, pues va a seguir siendo 0. Pero miren que cuando yo me empiezo a acercar a este valor por este lado, este valor salta a 3. Es como si usted estuviera sentado en un carro y en cuestión de milisegundos pasara de 0 a 100 kilómetros por hora. Usted va a sentir un cambio brusco en el funcionamiento de la máquina. Y esto es en términos de la velocidad. Mire lo que pasa con la aceleración. Entonces eso quiere decir que aquí, cuando yo estoy saliendo, cuando la leva empieza a girar esta cantidad de grados hasta acá, hasta este θ1, eso quiere decir que cuando yo me esté acercando a θ1, la aceleración en ese punto va a ser muy grande, va a tender a infinito. ¿Eso en qué se va a traducir? En fuerzas inerciales muy altas. Y fuerzas inerciales muy altas que me generan esfuerzos sobre el cuerpo. Bien. Entendida esa parte cinemática del funcionamiento, quiero que entendamos lo siguiente. Para diseñar una leva, lo primero que nosotros hacemos es trazar este círculo en rojo. Ese círculo en rojo, muchachos, va a tener un radio que usted lo puede asumir. Puede ser 10 centímetros, puede ser 5 centímetros, pero pues lógicamente usted lo va a asumir en función de la solución a su problema, porque si usted tiene una caja en la cual el espacio es limitado, pues lógicamente ese radio tiene que estar limitado a unos valores que le permita a usted hacer la instalación. Y después, sobre ese radio, ¿qué hacemos? En determinadas posiciones angulares, observemos 0 grados, 30, 60, 90, 120, 150. En determinadas posiciones angulares, lo que yo voy a hacer es coger a ese radio que está aquí y sumarle un delta R que sería este. Ahora, muchachos, mi pregunta es, si ustedes creen que ese delta R, ¿de dónde viene? El salto que se ve en la gráfica o el desplazamiento que sufre o que sigue el seguidor. Excelente su respuesta, hermano. ¿Con quién hablo? Daniel Sarmiento. Bien, Daniel, bien, excelente, hermano. Daniel lo dijo, vea, profe, pues yo vengo, me están hablando de cuánto, de 30 grados, me paro aquí, cojo este punto, lo pongo acá y encuentro este delta de RI. ¿Sí o no? Ahora la pregunta es, ¿y qué ecuación utilizo yo para poder calcular ese delta de RI? Es más, no me digan la ecuación porque ustedes no la saben. ¿Cuál es el criterio que yo debería de escoger? ¿Cuál es el criterio que yo debería tener en cuenta a la hora de escoger la función que me va a calcular ese valor? Eso es pregunta típica mía de parcial, muchachos. Yo pregunto así en un parcial. ¿Cuál es el criterio que usted utilizaría para seleccionar la función con la cual va a calcular ese delta RI? Depende de la aplicación. Bueno, sí, si estamos hablando de autómatas, pues es una cosa. No, pensemos que estamos hablando de una máquina, de un árbol de levas para un carro. Pensemos en una máquina. ¿Qué utilizarías? ¿Cuál sería el criterio que usted utilizaría para seleccionar la función que colocaría ahí? Que la función sea continua en la primera y segunda derivada. Ah, súper bien, hermano. ¿Vos quién sos? Cristian David Franco, profe.
Bien, Cristian, bien, hermano. Ya, yo qué quiero, no, pues una función que sea continua y que tenga primera y segunda derivada. ¿Para qué? Pues para cuando yo la derive no me genere esos saltos. ¿Y por qué no quiero esos saltos? Pues porque me va a generar problema en el funcionamiento de la máquina. Fin del asunto. Y eso es lo que hasta este punto nosotros sabemos. Sí, bueno, nosotros no sabemos más. Usted por allá vio una diapositiva que había sinusoidales, que había trapezoidales, que... Pero pues, ¿cómo es la función de la sinusoidal? No sé. Yo no sé. Hasta este punto no sé. Yo qué sé. Que necesito una función que sea continua y que exista su primera y segunda derivada. Eso es todo lo que yo sé. Listo. Entonces, avancemos. Necesito pensar que tengo el diagrama del seguidor en función de desplazamiento y tiempo. Quiero pasar ese diagrama ¿a quién? A desplazamiento, posición angular, para poder saber sobre ese círculo base, en qué posición angular, cuánto tengo que sumar. Eso es lo que necesito hacer. Entonces, para poder pasar de tiempo a grados, necesitamos aplicar unas formulitas muy sencillas. ¿Listo? No se preocupen con esos deltas, que eso es simplemente una definición matemática. Y me están diciendo que la velocidad de rotación de la leva es el cambio en la razón de la posición angular y el tiempo. En otras palabras, es la derivada de la posición angular con respecto al tiempo. Ahora, estos beta i, digamos que estos no son grados, digamos que estos son tiempos, yo qué sé, 10 segundos, 20 segundos, 25 segundos y 35 segundos. Estos beta i va a ser un beta 1 aquí, un beta 2 acá, un beta 3 acá y un beta 4 acá. Listo. Esos son el equivalente en ángulos a cada uno de esos tiempos. Entonces, beta i, rotación de la leva durante un intervalo del movimiento del seguidor. Velocidad de la leva, perdón, ti, tiempo transcurrido durante un intervalo del movimiento del seguidor. Y miren la velocidad de la leva. Simplemente la velocidad de la leva que me está diciendo es una revolución en cuánto tiempo. Listo. Entonces vamos ahorita a proceder a aplicar estas dos ecuaciones para resolver un ejemplo sencillo. Pero este es el punto de partida con el cual más adelante, yo creo que factiblemente el jueves, sí, porque el lunes tenemos seguimiento de las ideas del proyecto. El jueves estaríamos ya construyendo el perfil de leva. Entonces, miren lo que me dice el ejemplo. Se utiliza una leva en una plataforma que constantemente levanta cajas desde un transportador inferior hacia un transportador superior. ¿Sí? Aquí en una banda transportadora, el paquete de caja acá sube y lo manda a otra banda transportadora. Dice, elabora el diagrama de desplazamiento, determine la rapidez requerida de la leva cuando la secuencia de movimiento del seguidor es como sigue. Elevar 2 pulgadas en 1.2 segundos, detención durante 0.3 segundos, descender 1 pulgada en 0.9 segundos, detención durante 0.6 segundos, descender 1 pulgada en 0.9 segundos. Entonces, perdón, yo aquí dejo de compartir para abrir aquí una hoja en blanco. Si una vez abramos dos. Bien. Entonces me dicen, haga el diagrama. Ah, bueno, entonces yo vengo, hago el diagrama. Voy a tener aquí tiempo. Voy a tener aquí desplazamiento. Entonces me dicen, elevar 2 pulgadas en 1.2 segundos. En 1.2 segundos. Detención durante 0.3 segundos. Perdón, aquí la embarré yo. Este es tiempo, ¿cierto? Después viene una detención
Me está diciendo que esa detención es de... me está diciendo que esta detención tiene una duración de 0.3 segundos. Esperen, muchachos, que esto está como trabándose. Pero la comunicación está mejor hoy que ayer, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Listo, excelente. Sí, ayer fue desesperante. Ayer estuvo bien boleta. Aquí tengo 0.3 segundos. Después bajo una pulgada en 0.9, entonces bajo una pulgada acá. Este tiempo aquí que ha pasado son 0.9 segundos. Y después tengo una detención de 0.6 segundos para determinar después en esta detención. De aquí a aquí me demoré 0.6 segundos. Y de aquí a aquí me demoré 0.9 segundos. Bien. Entonces, si yo fuera a mirar el segmento como una duración total durante toda la rotación, entonces yo diría que aquí habían pasado 1.5 segundos, que aquí habrían pasado 2.4 segundos, que aquí habrían pasado 3 y que aquí irían 3.9 segundos. Vamos todos bien hasta ahí, muchachos. Sí, profe. Sí, sí, señor. Una. Entonces, sumatoria de los TI. ¿Cuántos TI hay? 5. 5. TI, este es el primero, este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto, este es el quinto. Voy a decir que este 1, más T2, más T3, más T4, más T5. Esto sería igual a 1.2 segundos, más 0.3 segundos, más 0.9 segundos, más 0.6 segundos, más 0.9 segundos, que esto me daría una sumatoria de los TI igual a 3.9 segundos. Listo, muchachos. Ahorita que ya calculé los TI, ¿qué otra cosa puedo calcular? Profe, el delta La R. velocidad. No, el delta R todavía no hemos visto ecuaciones. Venga, regresémoslo aquí. El BI, ¿no? Ya tenemos el TI. Ya calculamos sumatoria de los TI. Puedo calcular la velocidad de la leva, ¿cierto? Sí. Véalo, es 1 es 1 dividido la sumatoria de los TI. Entonces calculamos W de la leva para después calcular los beta I. Entonces voy a decir el W de la leva va a ser igual a 1, que es revolución, sobre sumatoria de los TI. Y esto va a ser igual a 1 sobre 3.9 segundos. ¿Cuánto les da la velocidad de la leva, muchachos? 0.256. Estos son revoluciones por segundo. Listo. Entonces ahorita voy a calcular los beta I. Los beta I van a ser igual al W de la leva por el TI. Entonces yo voy a hacer aquí una cosa, muchachos. Voy a hacerlo como si fuera así como medio en Excel. Listo, voy a tener aquí, hagamos una tablita aquí, beta I. Yo creo que más bien así. Entonces, W de la leva siempre va a ser lo mismo, ¿sí o no? Pilas ahí, no se vayan a equivocar, muchachos. La velocidad de la leva es la velocidad de rotación sobre la que está montada la leva, ¿sí? Si yo tengo, por decir, esta leva acá, Es la velocidad del eje, ¿sí, profe? sí, la velocidad del eje, sí, no se vayan a dejar enredar. Entonces, es la velocidad con la que está rotando el eje. Entonces, aquí tengo que esto es 0.256. Tengo ¿cuántos TI? Tengo 5. 1,
2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, y por cada uno de esos voy a tener una velocidad de la leva. Yo voy a tener que el primer TI es 1.2, perdón, el ángulo, 1.2 segundos, estas son unidades de segundos. Voy a tener que esto es 1.2 segundos, el otro va a ser 0.3 segundos, el otro va a ser 0.9 segundos, después voy a tener 0.6 segundos y después voy a tener 0.9. Calculemos el primero para que afiancemos el concepto. Va a ser igual a 0.256 revoluciones por segundo por el TI, que es 1.2 segundos. Segundos con segundos se van, me quedan revoluciones. Las revoluciones es una medida de ángulo, muchachos. ¿Los ángulos se miden en revoluciones? No. No. Se miden en radianes o en grados. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Factor de conversión por una revolución, que son 360 grados. Por favor, me dicen cuánto les da ese cálculo, muchachos. Profe, 110.5 en 110.592 grados. 110.592 o 110.6, listo. Ah, listo, profe. 110.6. Entonces, muchachos, de igual manera, repito para los demás. En beta 2, ¿qué hago? Beta 2 va a ser 0.256 revoluciones por segundo por 0.3 segundos. Venga, yo borro aquí que esto no es 0.35. Por 0.3 segundos por este factor de conversión. Muchachos, por favor, me dan estos datos. Profe, ese me da 27.65. Listo, 27.7. listo. $82,9. Gracias. 55.3. Excelente, 55.3. ¿Y el otro? 82. 82,9. 82,9. Bien. Entonces, miren, ¿por qué hago esto? ¿Sí? O cuál es la idea fundamental de esto. Escoger este diagrama que tengo aquí y encontrarle un equivalente en rotación angular de la leva. Rotación angular de la leva. Entonces yo vengo, lo voy a dibujar aquí y voy a decir esto va a subir aquí, va a mantenerse quieto acá, va a bajar aquí, va a mantenerse quieto aquí y va a bajar. Y esto aquí, pues el seguidor va a seguir subiendo sus 2 pulgadas. Pero entonces aquí, ¿cuántos ángulos rotó la leva? Desde su posición 0, ¿cuánto ha rotado la leva para llegar el seguidor a este punto? 110 grados. 110.6, sí señor, 110.6. ¿Cuánto sería este punto? Desde que la leva llegó a su punto superior, perdón, desde que el seguidor llegó a su punto superior y se detuvo, 0.3 segundos, ¿cuántos grados rotó la leva? ¿Cuánto es esto? Profe, ¿qué es BI? Qué pena. Perdón, ¿qué me dijiste? ¿Qué es BI? Beta I son las posiciones, es la posición angular de la leva durante el segmento. Entonces, es decir, pasaron 1.2 segundos, quiere decir que la leva rotó 110.6 grados. ¿Listo? ¿Me expliqué? Pero entonces el eje debería ser grados, ¿no, ingeniero? ¿Perdón? El eje donde está distancia versus... Claro, hermano, totalmente de acuerdo. Aquí no es T, sino beta. Totalmente de acuerdo. Listo. Ahí no es T, sino beta, que son ángulos. Gracias. Muchachos, el segmento 2 en ángulos de rotación de la leva, ¿cuánto duró? 27.7. Sí, señor, 27.7.
Y esto aquí me daría 138.3, ¿cierto? Sí, señor. Sí, profe. Bien. Ahora una pregunta. Aquí, ¿cuánto duró ese segmento en rotación de la leva? 82.9. Sí, señor, 82.